Ave María Purísima. Pues le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí de nuevo con ustedes en Morelia. Y también le doy gracias a Ángel y a Manuel por todo lo que hacen. Y también es un honor estar aquí con los claretianos y convivir esa misión tan grande que han tenido ellos en la iglesia por tantos años. Le pedimos a Dios que los bendiga, que los mantenga fieles y muy santos. Este tema que les voy a compartir es un tema que dejo plenamente al Espíritu Santo, que es el que sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Y voy a comenzar con una lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, desde el versículo 2, y dice: hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. En él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es él que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir el primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus y a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te concedió una consagración real que es fuente de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa y los cambiarás, pero tú eres siempre el mismo y tus años no terminarán jamás. Palabra de Dios. Pues nosotros siempre vivimos esta experiencia de peregrinos, somos peregrinos, y nuestra vida se va comunicando con la experiencia que dan nuestros pasos. Nosotros, por el don que hemos recibido de Dios, que es su Espíritu, no solamente somos pasos humanos peregrinando, somos pasos de Dios, que sabemos y entendemos que lo único que nos pide Dios es que seamos fieles, porque si somos fieles, hacemos su voluntad. Muy sencillo, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? San Pablo nos dice: solo una, nuestra santificación. No hay que buscarle más a eso. Esa es la voluntad de Dios, solamente nuestra santificación. Entonces aquí estamos hoy y podríamos preguntarnos: ¿y qué estamos haciendo? ¿No? Porque en realidad nos hemos reunido para compartir nuestra fe, eso es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo la pregunta es: ¿para qué? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque en realidad nosotros podemos vivir una vida de ovejas que siguen, ovejas que caminan detrás, ovejas que se van detrás
del ritmo de las cosas, del viento, de la vida, de los hechos, de las cosas que nos empujan. Pero cuando hablamos de nuestra vida cristiana, estamos hablando de ser concretos, objetivos, claros y sobre todo que seamos fieles a la misión para la cual Dios nos creó. Y tenemos que entender que Dios nos creó para ser sus hijos y para ser su iglesia. Es algo muy importante de tener claro lo que nos enseña San Pablo cuando dice: nosotros somos un pueblo escogido, separado, predestinado, el ejército de Dios, una milicia. Y la pregunta es: ¿soy yo eso en mi corazón? ¿Entiendo eso yo en mi corazón? ¿Estoy convencido de que yo soy ese ejército de Dios? ¿Que yo soy ese escogido por Dios? ¿Que yo soy ya desde siempre destinado por Dios a ser lo que soy hoy? Estoy hablando de cuando yo soy fiel, porque Dios no nos predestinó para ser malos. Y si yo soy malo hoy, no estoy viviendo con Dios ni para Él ni para lo que Él me predestinó. Pero si yo soy aquel que camina buscando el bien, estoy caminando con Dios en su plan. Y lo único que Él pide es que yo le sea fiel y Él hace el resto. Porque miren lo claro que es eso. Antes de que Jesús partiera, incluso durante la vida pública, cuando los apóstoles aún no tenían el Espíritu Santo, Él les decía: no estén tristes, yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él vendrá para recordarles todo lo que yo les enseñé, y los guiará todos los días de su vida. Y Él los llevará donde tienen que ir, hablará a través de ustedes. Y nos damos cuenta cómo es que Jesús está explicando que una vez que viene el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es ser esas vasijas de barro limpias. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No puede haber nada más frágil que una vasija de barro. Esa vasija de barro que lleva el tesoro, todo lo que tiene que hacer es mantenerse limpia. Por eso entendemos nosotros en el día a día, y entre más tiempo Dios nos da en esta escuela de la vida, escuela de almas, de que para ser bueno hay que ser valiente. Porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia, compasión, caridad. Para eso se necesita valentía. Para ser malo solo se necesita ser cobarde, eso es todo. Pero valiente, para ser bueno, el cielo es para los valientes, para los que son capaces de amar. Y esto no es tan fácil. Entonces hoy entendemos nosotros que al mirarnos con sinceridad en este momento, nos podemos dar cuenta cuánto es que hemos trabajado para mantener esta vasija de barro limpia. ¿Cuánto estamos haciendo por eso? Porque pues es muy normal que al crecer en este mundo material, nosotros nos ocupamos desde niños al mundo material y la atención nuestra toda está en él. A pesar de que por el bautismo la Iglesia nos da a nosotros una visión y una unción que no es de este mundo, que no es del mundo material, que es del mundo espiritual. Y nuestra tarea como cristianos es elevarnos a la unción, abrazar el don del Espíritu, porque la misma Iglesia enseña todo lo que es la carne, el mundo material y nuestra naturaleza material debe estar sometido en obediencia al Espíritu, porque si no lo hace así, lo domina la materia y lo domina el mundo, y usted no va a ser capaz de enfrentarse a la concupiscencia que vive en usted,
a su miseria y sus debilidades, a sus tendencias pecaminosas. Por eso la tarea nuestra tan grande es asegurarnos que a medida que vamos peregrinando por este mundo, en el tiempo que Dios quiera darnos y el que debemos estar acá, que nos vayamos elevando hacia el Espíritu, sin perder contacto con los pies, porque tenemos que tener los pies en la tierra, el corazón en Dios, en el cielo. Y así debemos vivir, con un corazón en Dios, lleno de Dios, viviendo para Dios, glorificando a Dios, y unos pies que están caminando en el deber correspondiente al día a día que Dios nos da en la tierra, porque es nuestro caminar hacia la plenitud de la vida que solo se da en el momento de la muerte. Por eso, teniendo claro de que aún no hemos nacido a la plenitud de la vida, nos damos cuenta cuán difícil y cuidadosa debe ser la gestación de nuestra alma en el vientre de nuestro cuerpo material. Ustedes saben que una madre embarazada se preocupa de que su hijo nazca en el 9º mes y no en el 8º ni en el 6º. No quiere un hijo prematuro, porque no quiere que un hijo le carezca de sus defensas y de su capacidad de defenderse de los elementos naturales una vez nazca. Y es un instinto natural que tiene la madre. Ahora, nosotros debemos tener ese instinto natural para gestar nuestra alma que está dentro de nosotros, que es aún más delicada que el bebé, porque esa alma va a la vida eterna. Y por eso esa alma la debemos cuidar, que está en nuestro vientre, alimentarla, para que primero nazca en el tiempo de Dios. Porque el demonio quiere que el alma nazca prematuramente al mundo espiritual. ¿Cómo? Pues llevándonos al pecado, al vicio, a los excesos, para que acabemos con la vida que nos toca, que Dios nos dio en esta carne. Mucha gente muere prematuramente y el alma entra al mundo espiritual sin fuerza, sin defensas, y le toca vivir algo muy difícil. Muy difícil. Por eso debemos tener una conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo. Porque miren que usted puede engañarse con mucha facilidad con la religión. Porque nuestra religión es inmensamente rica, es la iglesia del Señor y está llena de gracias. Pero al mismo tiempo puede ser solo una religión. Hay gente que solo es religiosa y no tiene amor. Y seguramente ustedes conocen gente así en la iglesia y de repente ustedes han sido así también alguna vez. De eso que uno es religioso, usted va a misa, usted se confiesa, hasta da limosna, pero usted no tiene amor, no tiene caridad, no conoce a Dios en su corazón, no tiene una experiencia personal con Dios. Y eso es muy común. Si uno vive así, la religión no lo va a salvar. Usted no va a entrar al cielo por eso, por estar en la iglesia y por cumplir con la ley. Entonces yo cumplo con la ley, voy el domingo a misa, a las fiestas de la iglesia, todo esto, pero por la ley nadie se salva. Nosotros nos salvamos en el amor de Dios cuando nos convertimos en uno con Él. En ese momento entramos en la salvación. Y para convertirse uno con Dios, yo tengo que unirme a Él amándolo. Es de la única manera. Yo siempre pongo un ejemplo que lo considero ya clásico, y es que un esposo que es fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa. Ningún esfuerzo, ni lo piensa. Y donde vaya, así esté en otro continente de viaje, en su corazón siempre está su esposa y su hogar. Lo tiene ahí, permanece 24 horas al día. No tiene que pensar en eso, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Es que es uno con su amor, uno con su vida, uno con su vocación. Pues esa es nuestra relación con Dios, así debe ser. Siempre con Dios, en todas partes con Dios, Dios siempre en mi corazón. Es un matrimonio, el matrimonio con el Espíritu Santo.
Si nosotros nos encargamos de vivir así, cuando termine esta peregrinación por este mundo, terminaremos uno con el Espíritu de Dios. Entraremos en su santuario, porque siempre vivimos en él. Muy sencillo. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual, gracias a Dios, porque se pueden imaginar, nosotros vivimos en la pura oscuridad, en el destierro. Y por gracia de Dios no lo vemos. Si pudiéramos ver dónde estamos, pues daríamos un grito, si no es que nos morimos del susto, porque estamos en lo más bajo. Ustedes saben que las mismas oraciones nos recuerdan de eso. Valle de lágrimas se llama, ¿no? Un mundo en la oscuridad. Ahora, también el mismo Jesús nos demuestra dónde estamos. Él descendió del cielo. O sea, si descendió es porque vino abajo, ¿no? Y cuando se fue, ¿qué hizo? Se subió, ascendió. O sea, nos demostró dónde estamos. Estamos bien abajo. Y nos mostró cómo salir de acá. Él no nos va a llevar. No nos va a llevar. A la Virgen se la llevaron los ángeles, y a Elías y a Enoc. Y parece que hasta Moisés. Pero a nosotros no van a venir los ángeles a llevarnos. Nosotros tenemos que crecer nuestras propias alas para volar a Dios. Nosotros tenemos que volar por sí mismos. Y este es el llamado. Por eso el santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Todos tenemos que correr la carrera de nuestra salvación y cargar nuestra cruz, siguiendo al Señor. Y al final de esta vida, cuando el alma sale de este cuerpo, más vale que pueda volar hacia el Señor. Porque si usted no creció en el amor de Dios, ¿para dónde se va cuando sale de este cuerpo? En muchos casos, por misericordia de Dios, usted no se hunde al abismo, pero queda en un muy bajo purgatorio a nivel de la vida terrenal, que es la oscuridad total. Y es muy doloroso eso, que es un tema pues, que es muy largo y no lo tocaríamos ahora, pero de todas maneras, lo importante es entender que la preparación consciente de la responsabilidad que tenemos para alimentar nuestra alma, fortalecerla en Dios y llenarla de Dios, para que al final de esta vida esa alma llena de Dios se funda con Dios cuando salga de este cuerpo. Porque miren, en este momento nosotros mientras estemos en este cuerpo, tenemos esta luz que es una luz que nos da la ciencia, tenemos el sol, los astros, y cuando morimos y el alma sale de este cuerpo, nada la alumbra, porque ya no está en el mundo material, ya salió del mundo material y por lo tanto no hay sol, ni estrellas, ni hay bombillos, ni nada la alumbra. La única luz que tiene esa alma es el Espíritu de Dios, la luz que da Dios, es la única que tiene. Entonces, si no nos llenamos de esa luz hoy, al salir de este cuerpo, al final de esta vida, quedamos en tinieblas. Por eso es que cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, lo que estamos haciendo es dándoles luz, porque ellas están en la oscuridad del desamor, porque están purgando los estados de desamor que vivieron, que tienen que llenar de amor. Eso es lo que tienen que hacer, reviviendo de nuevo esta vida terrenal. Y en la oración de los fieles, que es amor de Dios, les da amor para que progresen y se muevan dentro de ese peregrinar de las almas hacia las alturas de la luz, hacia la plenitud de la vida. Pero hoy la responsabilidad nuestra es ser aquellos católicos conscientes de nuestro destino. Mucha gente no tiene conciencia en ningún momento de lo que es desear
el paraíso, desear el cielo. Ustedes saben que fácilmente nosotros nos ocupamos de vivir nuestra fe y somos fieles a ella y cumplimos con nuestras leyes y vivimos una religión muy ordenada de repente. Y de repente somos personas que no somos malas, tenemos un orden religioso de la vida, pero todo lo que hacemos con relación a Dios, todo lo que hacemos con relación a la religión que practicamos, la hacemos por el bien de nuestra vida temporal. Y si usted revisa sus oraciones, de repente todas son para los beneficios temporales de su vida. Nada más. Y de pronto, en medio de toda esa vida de oración y de religión, no hay un solo pensamiento, un solo deseo de la gloria eterna, del paraíso, de entrar a la gloria. Y ahora, no es que yo sueñe con el cielo y el cielo me va a llegar por mis sueños. No, el paraíso se tiene que conquistar. Yo tengo que caminar hacia él, caminando con una vida de conversión real, que es caminando con el amor de Dios. Y ustedes saben lo que duele el amor de Dios. Duele amar, porque duele perdonar, duele tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Todas esas virtudes duelen, son dolorosas. Y por eso el camino del hombre por este destierro es un camino de espinas, porque es el camino del amor de Dios. Y el amor de Dios, mire cuánto duele. Ahí está en la cruz. Ese es el dolor, un dolor muy grande. Ustedes saben que amar es sufrir, pero es un sufrimiento que purifica, porque Dios quiere que nosotros nos purifiquemos en su amor. Por eso San Pablo dice que cuando nosotros somos bautizados, somos crucificados con Jesús. Y esto hay que entenderlo bien, ¿qué quiere decir esa muerte? Es como si usted ha tenido alguna experiencia de catequesis con niños y usted profundizó un poco en el catecismo y les dijo, miren, todavía no hemos nacido, aún estamos en el reino de la muerte, pero Jesús nos trajo la vida en esa cruz y si vivimos fieles, naceremos al final de esta vida a la plenitud del mundo espiritual, lo que le explicaba Jesús a Nicodemos, que no entendió. Pero los niños te preguntan, entonces yo estoy muerto. O sea, porque el niño en su sencillez no va a entender que no está vivo todavía, porque él se considera vivo. ¿Y cómo le va a explicar eso? Es lo mismo que Nicodemos. ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Entonces, esta trascendencia de entender, y esto le cuesta a los adultos, incluso católicos que llevan toda su vida en la iglesia y todavía no han entendido que no han nacido, ¿sí? Porque consideran que ya nacieron y que están acá y que esta es la vida y ya. Y claro, esta es la vida, claro que sí, este es un paso de la vida, pero no es la plenitud de la vida, no hemos nacido a la plenitud de la vida, no hemos nacido al Espíritu. Y por lo tanto, para que nosotros entendamos que para nacer al Espíritu necesitamos vivir la gestación del alma en el vientre de este mundo material. Ustedes saben, primero estamos en el vientre de la madre y se tiene que romper el agua para que salga ese bebé a este mundo material. Y luego de este mundo material se rompe el agua de esta tierra para darnos vida al mundo espiritual al final de esta vida. Pero para eso, la responsabilidad nuestra es alimentar nuestra alma con el amor de Dios, porque es lo único que nos da alas para volar hacia Dios al final de esta vida. No hay otro camino. Usted se fortalece en los pasos que está dando cada día. ¿Y cómo se fortalece y se llena de luz y de amor y de gracia y de vida para volar a Dios al final de esta vida? Amando, siendo bueno. Mucha gente pregunta, pero ¿cómo se hace uno bueno? Y es muy sencillo. Hacerse bueno es ser bueno en todo, buscar ser bueno en todo.
en su sentimiento, en sus pensamientos, en todo su ser, en lo que hace, en lo que piensa, lo que desea, en todo, y terminará siendo bueno un día, porque eso es. Ustedes se dan cuenta que San Pablo a veces se dirige a sus iglesias diciendo, los santos de Tesalónica, por ejemplo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero cómo así? ¿Ya eran santos? Y lo que pasa es que San Pablo los trata así, porque esa gente está caminando por un sendero de santificación, o sea, siendo pecadores y siendo seres humanos comunes. San Pablo sabe que ese pueblo, esa iglesia que él fundó, son sinceramente militantes de buscar el bien y de volverse mejores personas, de luchando por glorificar a Dios con el evangelio que él les enseñó. Y por eso los llama los santos. Y nosotros podríamos decir, una vez que usted decide ser de Dios y ser bueno, y dejar la mediocridad, la tibieza, entonces usted comienza un camino de santificación, porque está buscando mejorarse, convertirse en una mejor persona, no en un proceso. Ustedes saben que la psicología moderna y este mundo, esta civilización, habla de procesos para todo, ¿no? Todo mundo anda en un proceso. Y esto es una de las cosas más peligrosas que hay, porque nosotros no somos de procesos. Yo les doy una explicación. Cuando Jesús habla de qué es lo que tenemos que hacer para serle fieles a Él, ¿qué es lo que dice? Si este ojo te hace pecar, Él no dice, ponlo en un proceso al pobrecito, llévalo a terapia para que se regenere y se convierta. No, Él dice, sácatelo. Y si este brazo te hace pecar, ponlo en una terapia, llévalo a que lo aconsejen. No, córtatelo. Y mucha gente dice, ay, qué radical, este señor cómo habla, qué exagerado. Y no se dan cuenta que están llamando radical y exagerados a Jesús, porque el mismo Jesús habla así. San Juan Bautista, ¿qué es lo que hace? Él dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Hacha sobre la raíz, o sea, corten de raíz el pecado y arrepiéntanse. No hay ningún territorio gris ahí como medio en proceso para cambiar, eso no es así. Yo en mis viajes me encuentro mucha gente que ya he visto antes, porque normalmente regreso a muchos lugares por donde paso año tras año. Y a veces me encuentro personas y les pregunto, ¿y cómo van? Dice, ahí voy. Ahora pues fornico un poco menos y miento un poco menos, robo un poco menos. Dice, pues ahí va, pero para el infierno. Porque así no se va con Dios. Usted con Dios es blanco, blanco, sí, sí, no, no, o es de Dios o es del diablo. Tan sencillo como eso, ¿no? No hay nada más que hacer. ¿Cómo podemos nosotros llenar nuestra alma de Dios y de luz? Si somos de Dios. Y claro, somos pecadores, somos miserables, somos vulnerables, podemos cometer errores, tenemos días malos, terribles, donde no fuimos buenos. Pero gracias a Dios por el sacramento de la reconciliación. Lo importante es que entendamos ese sacramento y no lo consigamos como cuando uno se cambia de ropa. La ropa está sucia, póngase un traje limpio y olvídese de todo. Simplemente lave la otra. No es así, porque para nosotros entender el sacramento tenemos que entender lo que Dios nos está ofreciendo con él. Lo que Él nos está ofreciendo con el sacramento de la confesión es reconocer nuestra miseria y aterrarnos de ella, odiarla y rechazarla y arrepentirnos cuando ella nos tumba, cuando ella nos gana. Sentir el dolor del pecado, el dolor de la caída, y no simplemente acudir a ese sacramento como si fuera una ducha,
como si fuera un baño y ya salgo en paz, con la conciencia en paz. Es mucho más que eso, porque tiene que haber una profundidad en esto. Es como el borracho que llega y hace cosas horribles en la casa y al otro día está de rodillas pidiendo perdón. ¿Cuántos le creen a ese borrachito? Sí, en la casa, ya están cansados, ya no le creen nada. Y muchas veces nos portamos como ese borracho cuando nos vamos a confesar. Y ya el Espíritu Santo mira y dice, va a volver a tomar, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo. Pero entendiendo bien, lo que nosotros debemos hacer es ser pequeñitos, ser sencillos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que falta en la iglesia. Porque la gente tiene una tendencia a volverse inmensamente religiosa, inmensamente sofisticada, inmensamente profunda, pero el corazón sin caridad. Un corazón ahí lleno de humanidad, lleno de miseria. Y yo conozco mucha gente así que me dan dolor de cabeza de solo escucharlos, porque tienen toda esta increíble abundancia y riqueza de cosas increíbles de la iglesia, del espíritu, pero los corazones llenos de vanidad, de egoísmo, de soberbia. Y dice uno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no se vuelven más pequeños, más sencillos? En una oportunidad estaba en una iglesia por allá en el estado de Ohio, una iglesia pequeña, y mientras hablaba, el Señor me mostró una señora que estaba al final de las bancas del lado izquierdo, era la última de atrás. Y me dijo, esa señora es la que sostiene toda esta parroquia, esa señora. Cuando yo terminé, me fui atrás, donde tenía una mesa con libros, y la señora que me había llevado estaba ahí, ayudándome con los libros. Y le pregunté, ¿cómo se llama esa señora? Que todavía estaba sentada ahí. Y la miró y dijo, no sé, ella siempre está acá, pero yo no sé cómo se llama. Y yo dije, claro, pues ni saben cómo se llama. Era tan buena que era invisible, ¿no? Y yo me fui a hablar con ella, una persona totalmente sencilla, esos pequeñitos de Dios. Y yo con esto no quiero decir que la gente que es activa en la iglesia es falsa. No, no quiero decir eso para que no me entiendan mal. Pero estoy hablando desde el Espíritu. Lo que el Señor me mostró del Espíritu, que era una persona que estaba en esa parroquia, pero que era una persona completamente de Dios. Era de Dios. Estaba ahí en la sencillez de venir a misa, los sacramentos, las cosas que hacía, su rosario, su limosna, las cosas que podía hacer. Pero ella en esa pequeñez era el instrumento más importante del Señor. Y ustedes se dan cuenta dónde desciende el cielo cuando envía a la Virgen como embajadora. Descienden pastorcitos, en gente iliteral, gente que no sabe nada, gente la más pequeña y sencilla. Y ahí les desciende la sabiduría más increíble en esos pequeñitos instrumentos. Porque así es el cielo y así navega el Espíritu Santo entre nosotros. Por eso los apóstoles que escogió el Señor no eran del Sanedrín. Sí, y por eso hoy no podemos decir que estudiar, que formarse, que tener capacidades académicas es malo. No, es bueno porque es importante formarse y tener capacidades para compartir y enseñar y ayudar. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra inteligencia humana, nuestras capacidades humanas, nuestra formación humana, no se puede robar la sencillez del alma, la sencillez del corazón. Tenemos que aprender a ser sencillos, pequeños. Hoy hay mucha sofisticación en la iglesia. Ustedes se dan cuenta en el internet, yo ni siquiera abro toda la basura que me envían, porque es que es increíble el mensajerío que hay. Y sobre todo los terroristas religiosos. Esta gente sembrando terror de los últimos tiempos y ya se acaba y ya viene y el cometa y esto y la guerra y todo. Me dan ganas de palmotearlos, porque miren ustedes que
Todo es el Evangelio menos sembrar miedo y terror en el pueblo de Dios. Nada. ¿Cómo se llama el envío de los apóstoles? Llevar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando usted escucha a todos estos locos hablando de que ya se acabó, ya viene, ya terminó, mire las señales, pues merecen estar encadenados y encerrados, porque lo que le hacen es daño al pueblo de Dios. Y eso no quiere decir que no van a poder pasar cosas horribles. En este mundo siempre han pasado. En este mundo siempre han habido guerras. En este mundo siempre han habido reyes, gobernadores malos que han esclavizado a la gente. Han habido Hitlers, ha habido de todo, imperios perversos, terremotos, tsunamis, volcanes. Bueno, ¿qué no habrá? Pero ¿acaso eso quiere decir algo? Como dice la palabra, esos son los principios de la tribulación, pero ese no es el fin. ¿Y qué importa el fin? Yo le digo a la gente, ¿por qué se preocupa del fin del mundo? ¿A quién le importa eso? A mí no me quita el sueño el fin del mundo. A mí me preocupa el fin de mi vida, que no vaya a estar preparado yo cuando me llame el Señor. Eso es, miren ustedes que todo este terrorismo religioso que hay es una distracción. Y hay predicadores en la iglesia que viven de eso. Son famosísimos, tienen libros así, además escriben libros hasta de 1000 páginas, ¿no? Y la gente se conoce esos libros de memoria y no saben el catecismo, ¿sí? Pero esos libros se los saben de memoria. Y hacen mucho dinero con eso y cobran lo que quieran, llenan estadios. Porque ahí viene el que les va a contar cómo se va a acabar esto. Y muchas veces, cuando yo llego a lugares por donde viajo, siempre me preguntan, ¿y el Señor no te dijo nada de qué está pasando en este mundo hoy? Dice, no, y ojalá que no me va a decir nada de eso, porque eso no es lo que queremos hacer, ¿no? Porque lo que el Señor dice es, conviértete hoy, y vive el Evangelio, obedece al Señor, obedece sus mandamientos, cambia ese corazón, vuélvete bueno, eso es. Él no quiere más nada. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Pues San Pablo nos lo dice en 3 palabras. Dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No le busque más vueltas a eso. Eso es. Dios solo quiere una cosa, que nos santifiquemos. ¿Por qué? Solo los santos entran al cielo. ¿Para dónde quiere irse usted? Si quiere irse al cielo, santifíquese desde ahora. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha arrodillado y le ha implorado a Dios, que lo haga santo, que lo ayude a ser santo, porque Él no lo va a hacer santo a usted, pero Él lo va a apoyar si usted quiere ser santo? ¿Cuántas veces le ha implorado eso? Que le ayude, que venga a fortalecerlo para que usted logre esa santidad que es la que necesita. A mucha gente le da dificultad pedir eso. Y mucha gente me lo ha dicho, yo no puedo pedir eso porque siento como que no estoy listo, siento como que no estoy preparado. Y en una forma misteriosa siento como si fuera a perder algo, como si algo me fuera a faltar si decido hacer eso. O voy a perder toda la gente que está a mi lado, que van a pensar que soy fanático o algo. Así de ese nivel, así es la distracción. Así de lejos a veces estamos de la verdad, porque la única verdad que hay es la santidad, no hay otra. Usted puede conocer todos los misterios de la fe, usted se puede conocer todos los místicos, conocer todo lo que usted quiera, pero si usted no busca la santidad, usted no vale nada, usted no está haciendo nada, y nada de eso le sirve a usted para nada, porque el único camino que hay al cielo es convertir el corazón a Dios, ser de Dios, 24 horas al día, eso es lo que es, no un ratico, sino todo el tiempo. Y sabemos que esto de estar en Dios 24 horas al día, pues es un arte, el arte de la cruz. Y ese arte es estar crucificado
con el Señor. Este es el arte. ¿Cuántas veces nos encontramos afuera de la cruz? Como testigos de la cruz. Y sabemos que ahí no pertenecemos, que ahí no debemos estar, y de razón estamos ansiosos, de razón estamos angustiados, de razón tenemos tanta negatividad encima porque nos bajamos de la cruz. Pero si uno se entra a ella, ahí todo sufrimiento, todo lo que vivimos se cristifica. Y eso es lo que Dios quiere, que nos cristifiquemos en cada paso que demos. Pero como decía, es un arte. El arte de la cruz, y tenemos que ser buenos artistas. Tenemos que caminar con ese martillo y ese cincel, esculpiendo la estatua de esa imagen que perdimos, la imagen de Dios, para regresar a ella y convertirnos en otro Cristo, en otro Jesús, que es lo que Él quiere de nosotros, que nos cristifiquemos. Y qué lindo que es eso, porque Dios no pide cosas imposibles. Si el Señor nos pidió que fuéramos buenos y santos, como su Padre es bueno y santo, es porque es posible. Y miren ustedes que la población del cielo es muy grande. Y esos que están en el cielo llegaron allá porque fueron valientes. Porque un día decidieron volverse verdaderos, volverse de Dios. Y se impusieron a todo lo que los detenía a hacer eso. Y soltaron las raíces de este mundo, las dejaron ir. Y se elevaron al Espíritu y se unieron con Dios. Y se volvieron uno con el Espíritu de Dios. Que eso es lo que tenemos que ser. Uno con ese Espíritu que nos dieron. Yo le digo a la gente, miren, usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Y esa agua es simple agua natural. Una vez que el sacerdote la bendice, ¿en qué se convierte? En agua sobrenatural. Cuando traemos un ser humano a bautizar, viene un ser humano racional, plenamente humano. Cuando le bautizan, ¿en qué se convierte? En un ser sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene las propiedades espirituales poderosas que tiene, se pueden imaginar un ser humano que es racional, criatura preferida de Dios, con ese espíritu que le da el Señor. Nosotros tenemos un don extraordinario, somos seres sobrenaturales, pero tenemos que vivir a la altura del don del Espíritu. Tenemos que vivir, tenemos que elevarnos al Espíritu de Dios. Por encima de la vasija de barro en que habitamos. Tenemos que elevarnos y hacernos uno con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Espíritu quiere, que nosotros seamos uno con Él. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta del apóstol Santiago. Desde el capítulo 1, versículo 1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor,
y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Solo Dios sabe lo que ustedes traen en sus corazones. Él conoce sus secretos. Y que Él les bendiga esos corazones y lo que traen en ellos. Y que los haga muy santos. Porque lo único que debemos desear es que un día, que puede ser en cualquier momento, que partamos de esta vida, nos podamos reunir en el santuario del Señor. Amén. Amén.